Hola, muy buenos días, bendiciones. Gracias por estar allí nuevamente en esta cita de nuestro devocional. Yo sé que tú tienes un corazón dispuesto para recibir lo que viene del cielo, la instrucción, la enseñanza, cómo Dios nos ama y cómo seguimos escuchando su voz a través de su palabra. Así que bienvenidos a este tiempo. Muy buenos días a todos, Dios les bendiga. Bendecimos a todos aquellos que nos ven, que se conectan, los que nos ven por YouTube y aquellos que también están en línea con la emisora. Dios les bendiga en esta mañana. Pedimos al Señor en esta hora que la palabra que vamos a impartir en esta hora que viene de parte del Señor bendiga sus vidas y que cada uno de nosotros podamos meditar en ella en el transcurso del día. Amén. Vamos a colocar este tiempo en las manos de nuestro Señor, pedir la guianza de su Espíritu, que sea Él hablando en nuestro corazón. Háblanos, en el día de hoy. enséñanos. Amado Señor, damos gloria y honra a tu nombre, Padre, Señor. necesitamos de lo tuyo, Te exaltamos, Señor. Declaramos en esta mañana, Señor. Tú eres el Rey de las naciones, Señor. Tú gobiernas con poder y con autoridad, Señor amado. Te reconocemos en esta mañana como nuestro Dios, como nuestro Hacedor, como nuestro Libertador, el Dios eterno, el Dios justo, el Dios poderoso, el que hace maravillas, milagros y prodigios en medio de cada uno de nosotros, Señor. Te honramos en esta hora, Señor. Colocamos este tiempo delante de tu presencia, Señor, y te pedimos que seas tú guiándonos en el día de hoy, colocando la sensibilidad de tu Espíritu en nuestro corazón, Señor. Coloca el depósito de tu Espíritu en esta hora, en cada uno de nosotros, Señor. Que podamos ser redarguidos en este día, Señor. Que podamos ser confrontados con tu palabra y que tu palabra nos lleve a la verdad, Señor. Tu palabra nos acerque cada día más a ti, a tu presencia, Señor. Damos a ti gloria y honra en esta hora, Señor. Alabanza y adoración, mi Rey. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, estamos hablando en estos devocionales bajo el título de Señales en el Camino, haciendo referencia a las señales de tránsito, a las señales preventivas, a esas señales que nos están instruyendo todo el tiempo cuando nosotros nos dirigimos hacia algún lugar. Todas las calles, las carreteras están llenas de señales y tienen un propósito, no están puestas porque sí, tienen un propósito de preservar, tienen un propósito de instruir, tienen un propósito de guiar. Y en nuestro caminar en el Señor, en nuestra vida diaria, el Señor coloca señales a través de su palabra. ¿Tú te imaginas qué sería de pronto las calles o las carreteras sin señales? Pensemos por un momento, ¿qué serían de las carreteras sin señales de tránsito? Sin esos avisos de instrucción, sin esos avisos de pare, de reduzca la velocidad. Imaginémonos las calles sin esos reductores de velocidad. ¿Qué sería? La vida, la ciudad sería un caos total, sería un caos completo. Las carreteras, si así nomás tenemos un alto índice de accidentalidad, imaginémonos sin señales. Entonces, ¿qué serían nuestras vidas sin una señal? Porque la palabra lo que hace es esto. Sería nuestra vida un caos total. Siempre cuando nosotros abrimos la palabra, hay una señal de Dios. Allí hay un mensaje de Dios. Entonces, el imaginarnos la ciudad sin señales, las carreteras sin señales, es como nosotros vivir una vida sin la palabra. En alguna ocasión, bueno, de hecho en varias oportunidades, tuvimos la oportunidad de viajar a Puerto Inírida. Y Puerto Inírida es un pueblo que queda cerca a Casanare, por los límites con Venezuela. Y ese pueblo tiene una particularidad y es que no hay semáforos. Entonces, la gente pues se acostumbró a vivir de esa manera ya, pero cuando nosotros vamos, al pastor le prestaron un vehículo y le tocó irse muy despacio cada vez que nos transportábamos despacio y como prevenidos porque no sabíamos en qué momento podía haber un accidente. La gente allá realmente no mira, ellos pasan la calle y no se fijan. Y eso pasa por lo mismo y tanto, porque no hay señales de tránsito que hagan que ellos se detengan. No hay señales de tránsito que hagan que ellos generen una conciencia y de tener cuidado. No, ellos van pasando y
O gran problema si de pronto en algún momento se llega a accidentar a alguna persona, porque allí hay una particularidad y es que su mayoría de habitantes son Indígenas. indígenas. En Guainía, eso queda en Guainía, límites fronterizos con Venezuela. Y era algo bien particular porque uno aquí en la ciudad puede acelerar porque pues uno sabe que Está confiado en las señales. pero allí no, en el tiempo en que fuimos no las sabían. Entonces sería un caos. Nuestra vida sería un caos. Así que todos los días, si tú abres la palabra, vas a encontrar un pare, un reduzca la velocidad, un conserva tu derecha, que esa es la que vamos a ver el día de hoy. Entonces, Y que las señales nos ayudan Sí. ayudan digamos, en el caso de lo que les estaba compartiendo, allá vivíamos, o los días que estuvimos allí, que él tuvo el medio de transporte, prevenidos todo el tiempo. ¿En qué momento nos vamos a accidentar? ¿Qué nos puede pasar? Tanto si íbamos en el carro como si íbamos a pie. Entonces, la palabra del Señor, que son esas señales que nos anuncian de lo que el pastor nos está hablando, nos ayuda a vivir confiados en su palabra. Nos ayuda a andar reposados en su palabra, pero también nos ayuda a tener un direccionamiento, a saber hacia dónde ir, a saber en qué momento detenernos, a saber en qué momento hacer un alto en el camino. Esa es la bendición de caminar con las señales, en este caso, la palabra de Dios. y ya hemos visto varias señales. Vimos el pare, vimos el no arroje basura, vimos el Reduzca la velocidad. disminuye la velocidad. Y hoy vamos a ver bajo el tema, o bueno, la señal de conserve su derecha. Conserve su derecha. ¿Y por qué lo dice? Porque es el lugar, es la vía, es el carril, Es el espacio. que nos corresponde a nosotros, los que vamos en esa dirección. También yo sé que aquí en Bogotá lo hemos visto, dice carril exclusivo para Transmilenio, carril exclusivo para buses. ¿Sí? Entonces es una exclusividad, hay un orden. ¿Quiénes pueden transitar por ese lugar? Yo puedo ir con mucho afán, pero yo tengo que guardar mi derecha. Si tengo un vehículo particular, tengo que guardar mi derecha. No puedo tomar la izquierda porque ese es el carril exclusivo para Transmilenio. ¿Y qué pasa si yo entonces tomo el carril de Transmilenio? Entonces va a haber una multa, me van a multar. ¿Por qué razón? Porque no tengo el vehículo, porque no soy apto para ir por el lado izquierdo, porque hay una exclusividad. Ahora, el hecho de que llevemos afán no quiere No nos decir que permite. eso nos da la oportunidad de invadir el carril que no nos corresponde, ¿verdad? Es aplicable el adagio popular que dice que el fin no justifica El fin justifica los medios, no lo podemos hacer así. No lo podemos hacer así, ¿verdad? A cada quien, a los ciclistas también les dieron un espacio, ¿verdad? Donde ellos no pueden ir en el carril central, es un peligro para ellos. ¿Por qué el alto índice de accidentalidad en nuestra ciudad? Porque pasamos por alto esas y consideramos que como vamos de afán, y todos tienen que entender que yo voy de afán, entonces yo me puedo meter por aquí, yo me puedo ir por el carril central, yo me puedo ir por la derecha, me puedo ir por la izquierda, y ahí es donde empezamos a tener problemas, porque obviamente que nos ponemos en riesgo. Cuando estamos saliendo de la ciudad, el carril izquierdo es solamente para adelantar, para aquellos que tienen un vehículo con la capacidad de ir a una mayor velocidad. Nosotros nos ha sucedido, y es que nosotros tomamos el carril izquierdo para poder ir más rápido, pero encontramos mulas, encontramos carros pesados que deberían ir a la derecha porque no pueden llegar a alcanzar altas velocidades. Entonces nosotros decimos, pero ¿cómo es posible que este vehículo vaya por la izquierda cuando su carril es la derecha? Entonces hoy vamos a ver acerca de conserva tu derecha o carril exclusivo para Transmilenio o para el bus. Conserva tu propio espacio. Consérvalo. Entonces, y lo vamos a ver en el primer libro de Samuel, porque hay esa señal que dice conserva, guarda, el que respeta el lugar que debes tener. En el primer libro de Samuel encontramos una historia acerca de un rey y de un sacerdote. Encontramos allí a Samuel, que es un sacerdote, y encontramos a Saúl, que era el rey. Pero
sucedió algo y sucede algo. Ahora se ven enfrentados y se ve enfrentado Saúl a una guerra. Están siendo sitiados. Pero, ¿qué sucedió? Samuel siendo el sacerdote, ellos se separan por un momento. Entonces Samuel le dice a Saúl, no me tardo, ya regreso. Y entonces Saúl queda allí y mire lo que sucede. Dice, había ya reinado, capítulo 13, versículo 1 del primer libro de Samuel, Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego, mira cuántos hombres, a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000, dice la palabra, en Migmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los enemigos, mira, los filisteos, se juntaron para pelear contra Israel, contra Saúl. ¿Cuántos eran? 30,000. 30,000 carros, dice 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar, y subieron y acamparon en Migmas al oriente de Betabén. Imagínate, solo Saúl con sus hombres alcanzaban a 3,000, 2,000 con Saúl y 1,000 estaban con Jonatán. Y entonces fueron a atacar, a arremeter, y estos hombres, los enemigos, los filisteos, se reunieron todos y eran más de 9,000 hombres versus 2,000 que tenía Saúl. Pero los 9,000, más de 9,000 con carros, con caballos, con ejércitos y con todas las armas, dice que sitiaron aquel lugar. Lo que hicieron fue que acamparon en Migmas. Versículo 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y en Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él. ¿Cómo estaban? Temblando. Versículo 8. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se desertaba o le desertaba, es decir, que se comenzó a ir porque no venía Samuel. Entonces dijo Saúl, y aquí es donde viene lo interesante, dijo Saúl, tráeme el holocausto, o sea, vamos a hacer un sacrificio y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, ¿quién apareció ahí? Samuel, que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo me desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Versículo 13. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios, el que él había ordenado. Pues ahora Jehová hubiere confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Y Jehová buscó un varón para llegar que fuera el rey de Israel. En otras palabras, ¿qué fue lo que sucedió? Samuel le dijo a Saúl, no me tardo, hay un mandamiento que me iré por 7 días, pero volveré. ¿Dónde está ese mandamiento? Léelo en el capítulo 10, allí mismo. Capítulo 10, versículo 8. Mira lo que dice. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificio, y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. O sea, ya había sido advertido, ya se sabía lo que debía hacer, pero entonces dice que Saúl, al ver todos los hombres, al ver todo el problema, al ver cómo todos comenzaron a estar en angustia, entonces Saúl toma y hace un holocausto, coge y hace un sacrificio, buscando el favor de Dios. Cuando nosotros buscamos el favor de Dios, no importan los enemigos
que estén a nuestro alrededor. Eran más de 9.000 hombres, versus 2.000. Uno dice, no, esto es mejor dicho, pelea de guayaba con toche, dice. Pelea de toche Con guayaba madura. Uno dice, aquí ya no hay nada que hacer. Pero es que cuando Dios da una promesa, donde está Dios, no importa la cantidad de ejércitos, no importan los problemas, no importa la angustia. Es más poderoso el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Pero ellos se dejaron llenar de temor. Y que es tremendo porque leemos en el capítulo 8 que... el capítulo 10. Pero capítulo 10, que Samuel le dijo a Saúl, espere 7 días. Y ahorita estamos leyendo que esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal. Pero no dice la Biblia que hubiera esperado 8 días, 10 días, 15 días. Esperó los 7 días y él de una se arrancó a hacer el sacrificio. Yo creo que estaría amaneciendo y dijo, 7 días, ya, 6 de la mañana, no vino, no llegó Samuel. Que hablábamos el martes, ¿cuál Sí. era la señal del martes? ¿Cuál era la señal? Reduzca la velocidad. Reduzca la velocidad. ¿A qué velocidad iba Saúl? A la velocidad que su propio ejército le había puesto. O sea, la respuesta es ya, y si no, nos vamos. Y él no pudo entrar en el reposo de Dios y esperar a que llegara el sacerdote. Ahora, él hizo el sacrificio. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que Saúl hubiese hecho un sacrificio si buscaba el favor de Dios, si buscaba la respuesta de Dios, si buscaba que Dios le diera la victoria sobre todos sus enemigos, sobre los filisteos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde estuvo el error? Cuando llegó Samuel, porque Samuel llegó al 7º día, lo que Dios te ha prometido, Dios lo va a cumplir. Dios no llega ni antes ni después. Tenemos al Dios de las 11:59. No dice la palabra a qué hora llegó. Pudo haber llegado en las horas de la tarde, pero Saúl quería que fuera a las horas de la mañana, porque dice que al ver que no llegaba Samuel, el sacerdote, entonces él mismo dice que se esforzó e hizo el sacrificio, hizo el holocausto, la embarró. Y que la orden fue demasiado específica. Samuel le dice a Saúl, espérame. No le dijo, pues, si yo bajo o no bajo, hermano, hágale. No, le dijo, espérame y yo ofreceré. Dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos. O sea, la orden fue totalmente específica. Ahora, ¿qué tenía de malo? ¿Qué era lo malo? Y aquí es donde vamos nosotros a la señal de conserve su derecha, carril exclusivo de o para. Saúl era rey. Samuel era sacerdote. Y según el orden de la palabra, el único que podía ofrecer sacrificio, el que tenía la autorización para hacerlo, era el sacerdote, no el rey. Es decir, que Saúl usurpó el lugar del sacerdocio, no se esperó, el afán lo llevó a hacer algo que él no debía hacer. Él no conservó su derecha, él no guardó su carril, el carril que debía guardar. Saúl estaba hecho para algo diferente. Saúl había sido ungido para algo diferente, para dirigir a un pueblo, pero no para ofrecer sacrificio. Entonces él no guardó su derecha. Él no conservó su lugar. La orden que se le dio. Y él dijo, me esforcé. Al ver que tú no llegabas, yo creo que Samuel le dijo, chino, la embarró, hermano, aquí estoy. A los 7 días dije que llegaría y eso fue una promesa, un mandamiento de Dios, y aquí estoy al 7º día. Yo te digo algo, no te apresures, no te apresures. Podrán pasar, hermano, días, pero Dios siempre cumplirá su palabra. Y que dice él, me esforcé. La pregunta es, ¿había necesidad de que Saúl se esforzara? ¿Había la necesidad? No. Él tenía, era que esperar. Él tenía, era que conservar su derecha, es decir, conservar la orden. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros? Y de hecho en este tiempo lo estamos viendo. Dios nos da una orden, nos da unas especificaciones y las pasamos por alto. Y decimos, Señor, como tú no llegabas, Señor, pero mira, yo me esforcé. ¿Fue válido ese esfuerzo? ¿Fue tenido en cuenta ese esfuerzo? No fue tenido en cuenta, porque Dios no le mandó a decir a Saúl, esfuércese. No, le dijo, espere, mantenga el mandato. ¿Qué nos ha ordenado el Señor?
¿Qué te ha dicho el Señor en estos tiempos? ¿Qué te ha hablado Dios de estos tiempos? Para que tengas en cuenta si verdaderamente estás conservando tu derecha, si verdaderamente estás conservando la palabra que se te fue dada. Eso es lo que debemos aprender en este tiempo, a guardar el mandato de Dios. Dios no necesita de nuestra ayuda. Dios es suficiente para traernos la respuesta en el tiempo. ¿Cuál ha sido siempre el problema? Los afanes de nosotros, las ansiedades de nosotros. ¿Por qué un motociclista? ¿Por qué un ciclista? Que son las personas que más les sucede. No con esto los estoy estigmatizando, pero sí les pasa mucho que terminan en los carriles que no son, porque tienen afán, porque quieren llegar rápido, porque es que los otros tienen que entender. No, es que Dios, tú tienes que entender que era que necesitaba ya. Y resulta que no es ya, no es en tu tiempo, no es en mi tiempo, es conforme hemos recibido el mandato, conforme hemos recibido la orden. Aprendamos a caminar en el mandato de Dios, aprendamos a ser obedientes a lo que Dios habla a nuestras vidas. Este tiempo es un tiempo de clamor, es un tiempo de búsqueda en el Señor. Sí, la pregunta, ¿lo estamos haciendo? Ahora la palabra dice, si hubieras esperado, Dios hubiera confirmado el reinado para siempre. Pero por haber pasado por alto, por haber usurpado el lugar que le correspondía a Samuel, ahora Dios se ha provisto de otro rey y es cuando ungen a David. Es decir, que cada uno debe guardar su lugar. Debe guardar su lugar. Saúl era rey, debes guardar tu lugar como rey. Samuel debe guardar su lugar como sacerdote. Tú debes guardar tu lugar. ¿Qué es lo que sucede hoy? Que se han querido usurpar las posiciones dentro del hogar, dentro de la iglesia, dentro de la misma sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Hay un desorden, se ha alterado un orden y se pierde el respaldo de Dios. Se pierde el respaldo de Dios. Entonces hay mujeres en el hogar, en las casas, en las familias, que quieren el lugar del varón, quieren el lugar del esposo, y entonces terminan haciendo lo que les corresponde hacer a los varones, a los esposos. ¿Qué tiene de malo? ¿Pero qué tiene de malo que yo lo haga? Tal vez no tiene nada de malo como lo que hizo Saúl. Él solamente ofreció un sacrificio. Era la función de él, no era la función de él. Y que nos podemos esforzar y nos podemos esforzar en eso y nos justificamos delante de Dios. Pero Señor, me esforcé en hacerlo. El Señor dijo, no, no es porque te hayas esforzado, no porque lo que hayas hecho no le agrade a Dios, es decir, el sacrificio, sino que no se guardó el lugar y la función, los roles que cada uno de nosotros tenemos. Hay un orden, hay mujeres que quieren hacer lo que les corresponde hacer a los varones. Se altera un orden, se pierde el respaldo de Dios. Hoy vemos a los hijos. Los hijos quieren usurpar el lugar de los padres dentro del hogar. Ellos son ahora los que dan las órdenes. Los hijos son los que quieren organizar todo en la casa, y no hablo del orden de las cosas, sino establecer el orden dentro de la casa. Ahora ellos son los que mandan, ellos son los que tienen la autoridad dentro de la casa, y se está alterando el orden y se pierde el respaldo de Dios. Guarda tu lugar, mujer de Dios, guarda tu lugar, varón. En la iglesia sucede exactamente lo mismo. Queremos nosotros hacer lo que les corresponde hacer a los demás sin saber, sin respetar y sin darle el valor a lo que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces el evangelista quiere ser pastor, el pastor quiere ser profeta. Y encontramos por la palabra a aquellos que profetizaron en el nombre de Jehová cuando Dios no había dicho nada. Entonces todos quieren ser profetas. Todos quieren tener ese ministerio, todos quieren tener ese don. Otros quieren hacer cosas que no han sido llamados a hacer. Guardemos nuestro lugar en la sociedad. También sucede exactamente lo mismo. En el trabajo, cuando se quieren pasar por alto y se quieren asumir roles y responsabilidades que no han sido delegadas y que no tenemos la capacidad para hacerlo. Entonces guarda tu lugar y así tendrás el respaldo de Dios. Joven, respeta a tu mamá, respeta a tu papá. Ellos son la autoridad en casa, no eres tú. Ellos son la autoridad en tu casa. Cuando no respetas ese carril, cuando no respetas, porque la autoridad en casa es de papá y de mamá, y ellos han establecido normas, ellos han establecido reglas, y hemos establecido reglas, pero ¿qué es lo que hacen nuestros hijos? Quieren saltar la barda, quieren saltar esas normas, quieren saltar esas reglas que tenemos en casa. Van a haber consecuencias, van a haber consecuencias. Entonces, ¿pero qué tiene de malo? Hay un orden dentro de casa, hay un orden en el hogar.
Hay un orden en el colegio, hay un orden en la universidad, hay un orden en la sociedad, hay un orden. No intentemos pasar por alto. Cada uno debemos identificar cuál es nuestra función, cuál es nuestro rol, a qué hemos sido llamados, quién soy en Cristo. Pero entonces hay el evangelio no es para competir, es para servir, y se ha convertido en una competitividad. Entonces queremos hacer más por agradarle al pastor, por agradarle a la sociedad, por agradarle y buscar el favor del hombre. Busquemos el favor de Dios, busquemos el favor de Dios sin pasar por alto, sin invadir el carril que no nos corresponde. Amén. Entonces dice que somos miembros de un solo cuerpo, todos con diferente función. Entonces si dice conserva tu derecha, conserva tu derecha. ¿Por qué tienes el afán de ir hacia la izquierda? Saúl, por sus afanes, porque se sentía presionado, por los problemas, por las angustias, terminó haciendo algo que no le correspondía hacer a él. Y que es el afán de hacer las cosas a nuestra manera. Dios todo lo tiene en su tiempo y en su momento. Tremendo, porque el versículo 14 dice, mas ahora tu reino no será duradero. Puede que al comienzo lo puedas hacer como lo hizo Saúl. Sí. Saúl finalmente se esforzó, ofreció sacrificio, ¿verdad? Pero viene la consecuencia, y la consecuencia es que el reino de él no iba a ser duradero. Puede que te esfuerces por hacer las labores de tu esposo, o te esfuerces por hacer las labores de tu esposa, o te esfuerces dentro de la iglesia por hacer cosas que no se te ha llamado a hacer. Pero la pregunta es, ¿cuánto va a durar eso? Cuando la Biblia nos está diciendo que eso no dura. ¿Por qué no dura? El mismo versículo nos dice por qué. Dice, por cuanto no has guardado lo que Jehová te mandó. Por cuanto no guardaste. Mira que cuando él no murió de inmediato. No. Cuando nosotros queremos irnos adelante, pues bueno, tú cogerás la delantera y te esforzarás e irás adelante. Pero el problema de quererte ir adelante es que pierdes totalmente el respaldo y la aprobación de Dios. Y que no se cumplió todo el propósito sobre él. Porque uno diría, pues yo le estoy haciendo las cosas y no me ha pasado nada. El propósito de que Samuel ofreciera sacrificio era para confirmar el llamado, el reinado de Saúl, es decir, para que recibiera totalmente aprobación, la bendición. Y para que fueran defendidos de todos sus enemigos. Claro, ese era el propósito, pero resulta que como él se adelantó, como él se metió al carril que no le correspondía, perdió la bendición, él, y qué tremendo, porque perdió la bendición él y toda su descendencia. Es tremendo cuando nosotros queremos pasar por encima de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Si el Señor te dijo quédate quieto, quédate quieto. Si el Señor te dijo espera, espera. Si el Señor te dijo avanza, avanza. Pero no hagas cosas que Dios no te ha mandado hacer. Y no hagas lo contrario de la orden que hayas recibido de Dios. Es que en este tiempo, es que yo tengo que irme a trabajar. Es que no veo la respuesta, es que Dios se quedó, es que yo tengo que hacer algo. No. Si Dios lo prometió, Dios lo cumplió. Cuando yo me imagino la cara de Saúl, cuando Samuel, porque dijo 7 días y al 7º día yo me imagino a Samuel descendiendo, y cuando Saúl lo ve y ve el sacrificio, Samuel le dice, ¿qué hiciste, Saúl? Yo me imagino esa escena, ¿qué hiciste? Y uno podría decir, porque la Biblia lo dice, que seamos diligentes. Bueno, pero y luego no podríamos creer que fue que Saúl fue diligente al ver que no llegaba el profeta Samuel. Es que el problema no es ese, no es la diligencia. El problema es que él no escuchó el mandato de Dios. Tú puedes ser diligente, pero en lo que se te ha dicho que hagas. Amén. No en otras cosas que Dios no te ha mandado a hacer. Entonces, hoy tenemos una herramienta, hoy tenemos una palabra. Señor, lo que tú me has hablado no caerá en tierra. Si el Señor habló de tus hijos, si el Señor habló de tu hogar, si el Señor habló de tu casa, de tu empresa, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Y el Señor dijo, al 7º día tú descenderás. Y Samuel llegó al 7º día. No dice que en la mañana, en la tarde, en la noche. Yo creo que llegó en la tarde, porque Saúl en la mañana, al no ver la respuesta, la embarró. Hermano, personas han perdido su bendición
porque no han esperado y han estado a puertas de esa bendición. Es decir, lo que muchas veces conocemos como que se nos quema el pan En la puerta del horno. Ya para Entonces, estar listos, ya para recibir la bendición, porque mira que este sacrificio era para que Saúl recibiera la bendición y ya a las puertas de la bendición perdió la bendición. se quemó el pan. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, te bendecimos y te exaltamos, Dios. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la instrucción, gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas a través de ella, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Señor, que siempre podamos nosotros ser instruidos y recibir lo que viene del cielo. Señor, el que podamos conservar nuestra derecha, nuestro carril, nuestra función, nuestro rol, nuestro llamado, nuestro ministerio, Padre Santo. Lo que tú nos has establecido para cada uno de nosotros, Señor. Padre, que no cometamos errores, que no la embarremos por afanes, por presiones, por problemas o por angustias. Señor, esa es una señal en el camino, Padre. Gracias y te amamos, Señor, porque no quieres, Dios, no quieres que lo que haya en nosotros sea temporal, hablando de las bendiciones, sino que permanezca como tú querías establecer el reinado de Saúl sobre Israel. Señor, pero que no sean nuestros afanes lo que hagan, Padre, que nuestra bendición, Señor, se pierda. En el nombre de Jesús te damos gracias, honramos y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias te damos, Dios. Amén y amén. Amada familia, gracias por haber estado allí conectados. Yo sé que Dios nos habló, así como a nosotros, a ustedes también. El día de mañana tenemos nuestro tiempo de ayuno a las 9 de la mañana. El día sábado, mujeres. Recordemos, mis amadas hermanas, que les esperamos 5 de la tarde. Palabra de bendición, palabra fresca, palabra que te va a animar y te va a fortalecer en estos tiempos. Amén. Dios los bendiga a todos. Un abrazo y que tengan un maravilloso día. Domingo 9 de la mañana los chiquis y a las 10 de la mañana toda la familia. El domingo va a haber una palabra poderosa. Solo te digo, es una palabra poderosa para ser libres de muchas cosas, goteras y grietas. Dios me los bendice. Un excelente día.